Buenas noches a todos, soy el padre Omar Franza. Esta conferencia fue dada el 9 de septiembre de este año 2023, pero como en su momento en directo no pudimos grabarla, la estoy en este momento reproduciendo por Zoom a fin de que aquellas personas que no han podido venir el 9 de septiembre puedan verla en diferido cuando les quede cómodo. Vamos entonces a compartir la pantalla em, y vamos a dar comienzo esta charla que tiene como objetivo eh, analizar la esclavitud legal y el papel que ha tenido el cristianismo desde la tolerancia inicial, porque no le quedaba más remedio, el rechazo progresivo, la oposición activa posterior hasta la ilegalización final. Eh, Hoy, 9 de septiembre, es San Pedro Claver, y San Pedro Claver, dice León XIII, que fue el papa que lo canonizó, eh, es el santo que más me ha impresionado desde después de la vida de Cristo. Eh, es por lo tanto, eh, un santo que se dedicó al proteger, a cuidar eh, a los esclavos en Cartagena de Indias, en Colombia, que era uno de los centros, uno de los puertos que más esclavos recibió para toda América Latina y era como un centro de distribución de esclavos. También Montevideo lo era. Eh, San Pedro Claver desarrolló todo su ministerio sacerdotal, era un jesuita español de Mallorca, que muy joven se trasladó a Colombia, allí se ordenó sacerdote y y se dedicó toda su vida a cuidar y proteger a los esclavos que venían directamente de África en condiciones realmente indignas de la condición humana. Vamos a dar dos pasos en esta charla. Por un lado, vamos a tratar de exponer cómo era y cómo evolucionó la esclavitud legal desde la época romana. Ese sería el primer punto. Y el segundo punto es cómo fue gestándose el rechazo, primero hasta la ilegalización radical después por influencia del cristianismo. Eh, Vamos a la primera parte, cómo era y cómo evolucionó la esclavitud legal desde la época romana. Aquí pueden ver abajo y a la derecha de la imagen está la marca con la cual se marcaba en el Uruguay al ganado, al ganado. Pues bien, los esclavos tenían en su frente esa marca FHE, que en latín correspondía a la frase fugitivus hic est. Este es un fugitivo, este es un esclavo. ¿Mm? Y tenían, por lo tanto, los esclavos la señal eh, propia de la esclavitud, pero no en cualquier parte del cuerpo, en la frente. O sea que aquellos que veían al esclavo ya se daban cuenta que era un esclavo. La esclavitud legalizada era un sistema económico, un sistema económico totalmente generalizado en las civilizaciones. Por otro lado, era una mano de obra imprescindible, insustituible para el funcionamiento económico. Y era una forma
aceptada de utilizar a los enemigos o a los extranjeros. Por eso la esclavitud persiste tanto a lo largo de los siglos, porque no se concebía el funcionamiento de la economía sin la esclavitud. Formaba parte del sistema económico imperante. De la misma manera que nosotros hoy nos resulta inconcebible el sistema económico sin la libre oferta y demanda en el mercado, ¿verdad? Eh, la esclavitud era un poco así. Nadie concebía el funcionamiento de las sociedades si no había esclavos que trabajaban, porque los libres no trabajaban, especialmente en sociedades como la romana y la griega. Los libres se dedicaban al trabajo, a la labor intelectual, al ágora, en los lugares públicos, a ocupar cargos de gobierno y cargos militares de liderazgo en el ejército, pero no trabajaban. ¿Cómo se conseguían esclavos? Hay que distinguir cómo se conseguían esclavos a nivel estatal o legal y cómo se conseguían esclavos a nivel ilegal. A nivel legal, los países que ganaban las guerras tomaban prisioneros para convertirlos en esclavos, para tener mano de obra estatal en los distintos lugares de producción del Estado. Además, jurídicamente, en numerosos sistemas legales, la pena de muerte se computaba a cambio de la esclavitud, sobre todo cuando tenía que ver con la esclavitud a perpetuidad. Y a nivel ilegal, los esclavotraficantes desde siempre existieron y ellos hacían razias y raptaban a los esclavos en poblaciones vulnerables, los apresaban y así los vendían. Fíjense, estas son las flechas que les indican que los esclavos no, nosotros estamos acostumbrados a pensar que los esclavos son negros. Sin embargo, no siempre fueron negros, porque los negros solamente provenían de África, pero el norte europeo, el este europeo, el mundo eslavo, el mundo de Rusia, este, precisamente la palabra esclavo viene de eslavo. Antes, eh, la palabra que se usaba era siervos o fugitivos. Sobre todo siervo. Empieza a ser usado a partir del siglo X la palabra esclavo, sustituyendo a la palabra siervo, precisamente porque los esclavos hasta el siglo X y hasta el siglo XIV, podemos decir, provenían del este europeo, es decir, de piel blanca, caucásica, ojos celestes y rubios, y ahí indican las flechas, pueden ver las flechas, que se vendían, por un lado, a Europa y por otro lado, se vendían al mundo musulmán, a la zona de Egipto, Alejandría, a la zona de Tierra Santa actual. Eh, y por lo tanto, los esclavos hasta el siglo XIV y XV provenían del mundo eslavo, ruso, Ucrania, etc. Aquí pueden ver flechas que indican precisamente que los esclavotraficantes raptaban a los europeos del este y los vendían a los musulmanes. El sultanato mameluco estaba en el Cairo, en Alejandría, eh, y, y ahí era un principal demandante de esclavos. Y así que los esclavos eslavos, europeos del este de Europa, eran vendidos al sultanato islámico. Son los inicios del capitalismo mercantilista europeo, eh, especialmente a través del Reino de Portugal,
y empresas y esclavotraficantes portugueses y españoles los que empiezan a ir al cuerno de África, ahora vamos a ver en el mapa, para comprar o raptar esclavos negros y empezar a llevarlos a Europa y a América, que se había descubierto en 1492, siglo XV y XVI. Aquí pueden ver que cuando ya no es posible vender al Imperio Bizantino, porque el Imperio Bizantino eh, romano había sido invadido por los musulmanes, entonces ya no se podía pasar, digamos, a través de Constantinopla, a través del Mar Negro, ya no se podía pasar esclavos y venderlos al sur o al resto de Europa, y entonces empiezan a explorarse nuevas vías para conseguir esclavos. Fue así que los portugueses, a partir del siglo XIV y XV, empiezan a ir a la costa de Mauritania, a la costa de Guinea, a la costa de Angola, de Benín, para poder de ahí tener nuevas fuentes de esclavitud. Esto sucede en el siglo XV y XVI. Son los portugueses los principales y luego en combinación también con empresas españolas, pero sobre todo son portugueses. Durante la Edad Media la esclavitud disminuye al mínimo porque en gran parte se debió a que la pastoral eclesial buscaba que los amos liberaran sus esclavos por propia decisión, y hay algunas mujeres muy ricas que llegaron a liberar a cientos y a miles de esclavos a lo largo de toda su vida. La pastoral de la iglesia trata de justamente lograr que por propia voluntad los amos fuesen liberando a los esclavos y los convirtieran en libres. Pero la esclavitud, que de esa manera en la Edad Media llega al mínimo, digamos, en número, recrudece y reaparece con el capitalismo mercantilista del siglo XIV al XVII. Son los portugueses que son luego, a lo largo del XVII y el XVIII, los portugueses y los españoles son relevados por los traficantes ingleses y holandeses. Los traficantes ingleses y holandeses son más sanguinarios, más inescrupulosos, y son sobre todo los traficantes ingleses y holandeses, em, también portugueses y españoles, los que terminan llevando alrededor de 70.000 negros por año a América, a todas las regiones de América, el nuevo continente que empieza a ser colonizado a partir de 1492 con la llegada de Colón. ¿Se acabó por completo el comercio de esclavos en Europa? No. En la Edad Media no se acabó. Los esclavos tenían distintas razas, provenían de distintos países y su comercio se hacía sobre todo con el aval del poder político. Las monarquías les interesaba mantener la esclavitud porque era mantener mano de obra para todos los estamentos productivos de los estados. Y los esclavotraficantes, que en gran parte lo hacían con el consentimiento de las monarquías, también lo hacían fuera de la ley. Y nunca dejaron de comerciar con seres humanos porque era un negocio altamente lucrativo. En este contexto, ¿había oposición de la Iglesia? Sí, claro, una oposición doctrinal firme, pero con nula fuerza de ley.
Como dije antes, la pastoral de la iglesia estimulaba la liberación por libre decisión de los amos, y los trataba en igualdad de condiciones con los demás bautizados, como vamos a ver después. Pero eso, la influencia de la iglesia, no podía con el interés económico de las monarquías y el negocio altamente lucrativo de los esclavos traficantes. Y así, a lo largo de 2000 años, nunca desapareció la esclavitud a lo largo de 2000 años, aunque durante la Edad Media, como dije, llegó al mínimo histórico en cuanto a número. Se considera que entre 10 y 15 millones de negros africanos llegaron a América entre 1518 y 1888, eh, para ocuparse de la producción agrícola y en sustitución de los indios en algunas circunstancias. Los criollos decían que los negros eran más trabajadores que los indios. Bueno, eh, mm, además, habían prohibiciones especiales con respecto a los indios, de esclavitud de los indios. Había más control en ese sentido por la defensa que la monarquía española hacía de la no esclavitud de los indios, pero sobre todo porque los esclavos negros estaban, eh, fuera de ese control monárquico, que era mínimo en el caso de los indios, pero había alguna forma de control. En cambio, los negros, estaban totalmente convertidos en mano de obra, sin control de las autoridades criollas españolas. Pasamos entonces a la segunda parte, cómo fue gestándose el rechazo hasta su ilegalización, por influencia del cristianismo. La libertad y la igualdad del hombre son dos ideas centrales de la antropología cristiana. El cristianismo concibe al ser humano como libre e igual porque es hijo de un mismo padre, hermanos entre sí, somos todos los seres humanos, y además somos a imagen de Dios, por lo tanto libres como Dios. La libertad, por un lado, y la igualdad de los seres humanos, la igualdad de los bautizados ante Dios, son dos ideas esenciales a la antropología cristiana. Eh, Veamos lo que dice San Pablo en Gálatas 3. Dice: todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo. Y en Corintios 12 también se dice algo parecido, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, que sería la iglesia, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu para estar en un solo cuerpo, que es la iglesia. Y también Colosenses dice: revístanse del hombre nuevo, para alcanzar un conocimiento perfecto, donde no hay griego ni judío, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Es decir, esa antropología de la igualdad de los seres humanos en dignidad por ser creados por el mismo Dios, es esencial en la antropología cristiana, decíamos, y aquí San Pablo lo formula desacreditando, por lo tanto, las diferencias de carácter sociológico. Esas diferencias de carácter sociológico no tienen valor desde el punto de vista teológico. Dice Ivo de Chartres en el siglo XII:
delante de Cristo no hay hombre libre ni siervo. Recuerden que la palabra siervo era la palabra antigua para definir esclavo. La palabra esclavo empieza a ser utilizado recién a partir del siglo X, precisamente porque los siervos provenían del mundo eslavo, ¿no? Eh, no hay hombre libre ni hay siervo, todos los que participan en los mismos sacramentos son iguales, ¿no? El valor de la libertad por un lado y la igualdad por otro son notas, son características esenciales de la antropología cristiana. Dice Rodney Stark, que es un sociólogo norteamericano, no es católico, pero dice, la abolición de la esclavitud fue el ejemplo más notable de progreso moral. Las demás civilizaciones humanas siempre justificaron la esclavitud. El cristianismo es la única civilización, se entiende, que lo ha cuestionado y ha buscado abolirlo a la esclavitud, abolirla, diríamos. Eh, el emperador Constantino, a partir del 325, que legaliza al cristianismo, porque antes del 325 el, el cristianismo era ilegal, el cristianismo era subversivo, era contrario al Estado, éramos ateos, por decirlo así, porque no creíamos en los múltiples dioses romanos. El emperador Constantino, que se convierte eh, por influencia de su madre, Santa Helena, y que recién se hace bautizar en el lecho de muerte, pero que ya en vida él va asumiendo ciertas eh, va incorporando en ciertas legislaciones del imperio aquellas reformas que provenían de la influencia cristiana. Por ejemplo, prohíbe marcar las caras de los esclavos. Eso que yo les mostraba, que se marcaban con, eh, eh, con la palabra FHIE, FHE, este es un fugitivo, eh, es prohibido a partir de Constantino. También suprime la crucifixión como pena capital de los esclavos. Por la pena capital solamente se hacía a los traidores, a la patria y por lo tanto a los enemigos del imperio. Pero el Constantino prohíbe, por lo tanto, la pena capital a los esclavos por ser esclavos. Declara homicida al blanco o amo que mata a un esclavo. Es decir, yo si soy propietario de mi esclavo y lo mato, yo soy considerado un homicida. Es decir, ¿por qué? Porque el esclavo es un ser humano, un hombre. También las leyes instauradas por Constantino prohíben que se separe a los hijos esclavos respecto a sus padres o madres esclavas, para mantener la unidad de la familia. Y la pena de raptar a una mujer libre pasa a ser considerado por las leyes constantinianas la misma pena que cuando se trata de raptar una mujer esclava. El rapto de una mujer libre igual al rapto de una mujer esclavo, la misma pena. Y finalmente otra característica de las leyes constantinianas es que permite a los senadores casarse con esclavas, que hasta ese momento no se podía. Eh, Otro ejemplo de esta consideración y de igualdad desde el punto de vista antropológico entre los esclavos y los libres es, por ejemplo, en el año 649, recién decíamos que Constantino aprueba que los senadores se casen con esclavas. Pues bien, en el año 649 es un rey, el rey Clodoveo, que se convierte al cristianismo, eh, se casa con una esclava que se llamaba Batilda. Y cuando muere Clodoveo como rey de los francos, Batilda
pasa a ser la reina regente hasta que el hijo de Clodoveo se hace mayor de edad y pasa a ser rey, pero ella se vuelve reina regente, por lo tanto, una esclava que pasa a ser reina regente. Es decir, eh, esto es una muestra del descrédito del carácter de la esclavitud. Mm, a partir del siglo, en este caso el siglo séptimo, eh, el ejemplo del rey Clodoveo. La práctica pastoral de la iglesia, que era lo que a lo largo de estos siglos, sobre todo a lo largo de toda la Edad Media, ¿qué es lo que pone en práctica la iglesia desde el punto de vista pastoral? Consecuencia de su doctrina, pero en la práctica pastoral. Bueno, a los esclavos se les permitía recibir la Santa Comunión igual que se le daba la comunión a los libres. También se les permite a los esclavos casarse por la iglesia igual que a los libres. Se les permitía a los esclavos ser sepultados en cementerios de la iglesia junto con los libres que se sepultaban en esos cementerios. A los esclavos se les permitió ser sacerdotes y obispos, incluso, por ejemplo, San Cipriano, obispo de Cartago, era un esclavo, un ex esclavo. A partir del año 595, siglo sexto, los esclavos se les permite ingresar a los monasterios, o sea, hacerse monjes. Y el caso de Perpetua y Felicidad es muy aleccionador. Perpetua era la ama y Felicitas era la esclava. Ambas son martirizadas porque Perpetua, la ama, y Felicitas, la esclava, ambas dos se convirtieron al cristianismo y por haberse convertido al cristianismo son martirizadas. Después de ser mártires, tanto la ama como la esclava son veneradas de igual manera, en igualdad de condiciones, y basta con que ustedes vean los mosaicos de San Apolinar en, en Ravenna para eh, ver que entre las mujeres mártires que están en el frontispicio, adentro de la iglesia, se, se ve a Perpetua y a Felicidad, entre otros mártires no esclavos y hombres que también están allí representados en esos mosaicos maravillosos. Eh, el islamismo del norte de África y de Turquía es el principal demandante de esclavos. Por eso es que mm, en la última etapa de la Edad Media empiezan a fundarse y ya entrados en la Edad Moderna, em, hay órdenes religiosas como los mercedarios, fundados por San Pedro Nolasco, que se dedican a liberar esclavos. Para liberar esclavos del Islam había que pagar la liberación. Y los mercenarios llegan a liberar hasta 500.000 esclavos entre 1218 y 1632. Lo mismo, los trinitarios, fundados en 1189, también llegan a liberar 900.000 esclavos desde hasta 1787. Y también la orden de San Vicente de Paul llegó a liberar 1.200 esclavos, pero la orden de San Vicente de Paul es muy posterior. Eh, los mercedarios y los trinitarios llegaron a liberar 900.000, 500.000, los trinitarios 900.000 y los mercedarios 500.000. Es decir, la la eh, la pastoral internacional o la pastoral, podríamos decir hoy, diplomática de la iglesia es
lograr acuerdos con los musulmanes para intercambiar esclavos. En 1430 sucede un hecho político muy importante cuando los españoles conquistan las Islas Canarias y esclavizan sus habitantes. La reacción del Papa Eugenio IV fue muy contundente. Los excomulga y les da un plazo de 15 días. Si no cumplen para que se ejecute la excomunión, y los españoles que habían invadido las Islas Canarias y habían convertido en esclavos a sus habitantes, la orden de la bula Sicut Dudum de Eugenio IV era que tenían que devolver a su interior estado de libertad a todos y cada una de las personas de uno y otro sexo que hubiera vivido como residente en las Islas Canarias. Estas personas han de ser, dice, totalmente, perpetuamente libres y han de poder irse por su cuenta sin ser obligadas a pagar o recibir dinero alguno. Esta es la decisión contundente de los españoles que conquistan una isla nueva, en este caso las Islas Canarias. Y recordemos, eh, en América, España descubre América, considera que América sus habitantes son súbditos españoles, por eso los reyes católicos mandan devolver a los indios que Colón había llevado a España desde América, y considerándolos esclavos, y los ofrece como esclavos a la monarquía española, y la monarquía española de los reyes católicos manda devolver a esos indios a América porque considera que los indios americanos no son esclavos, sino que son súbditos españoles. eh, Fue así que los dominicos, con Bartolomé de las Casas y Montesinos, pero sobre todo capuchinos y jesuitas, eh, dije sobre todo, pero no es sobre todo, dominicos, capuchinos y jesuitas se preocupan de la defensa de los indios. Bartolomé de las Casas es muy famoso, Montesinos es muy famoso, pero también luego llegan capuchinos y jesuitas. Son férreos opositores a que España convirtiera a los indios en esclavos. Eh, el primero que levanta la voz de alarma, bien lo sabemos, es Bartolomé de las Casas y Montesinos con sus célebres discursos a favor de la dignificación de los indios y prácticamente amenazando a los criollos con el infierno si no defendían a los indios o los intentaban esclavizar. Fíjense la bula Sublimes Deus del Papa Paulo III en 1537. América fue descubierta en 1492, 1537, 1492, fueron 50 años después, ¿no? Esta bula del Papa Pablo III es muy interesante y muy contundente. Dice, es necesario reconocer que el hombre es de tal condición y naturaleza que puede recibir la fe de Cristo, y quien quiera que tenga naturaleza humana es hábil para recibir la misma fe. Algunos, se refiere a los españoles que estaban en América, deseando colmar su codicia, se atreven a afirmar que los indios son animales y han de reducirse a nuestros servicios, o sea, hacerse siervos, los reducen a servidumbre, abrumándolos con tantas aflicciones y penas como apenas usan con sus animales brutos. Y agrega, teniendo en cuenta que estos indios son verdaderos hombres, no solo son capaces de la fe cristiana, sino como nos es conocido, dice el Papa, se encaminan muy dispuestos a esta fe. Y más abajo agrega que dichos indios no han de ser privados de su libertad y del dominio de sus cosas, antes bien pueden libre y lícitamente usar y poseer y gozar de tal libertad y dominio
que no se les debe reducir a servidumbre o a esclavitud, y que lo que de cualquier modo haya podido acontecer sea írrito, nulo y sin ninguna fuerza, dice el Papa. Pero la monarquía española prohíbe que esto se lea en todos los territorios españoles de América. Es decir, que los criollos nunca llegaron a conocer esta bula. Apenas si la conocían algunas órdenes religiosas muy especiales, muy específicas. La monarquía no quería que esto se leyera porque esto tiene una afirmación contundente a favor de que los indios son seres humanos y no son animales, por lo tanto no se pueden tratar como esclavos. Eh, Más adelante, Urbano VIII también reafirma la doctrina católica de oposición a la esclavitud de los indios. Condena Urbano VIII en 1639 el abominable comercio de hombres y confirma la excomunión para quienes esclavizan indios. Acá no está referido a los negros. Y Benedicto XIV, en la Inmensa Pastorum de 1741, también, bajo pena de excomunión, late sentencia. Late sentencia significa que el que hace esclavo a un indio, por el hecho de hacer esclavo a un indio, cae en excomunión ipso facto, ¿no? Late sentencia. A todos aquellos que esclavicen a los referidos indios, los vendas, compren o cambien o den, los separen de sus mujeres, los despojen de sus cosas, los lleven de un lugar a otro, los trasladen o de cualquier otro modo que los priven de libertad y los retengan en servidumbre. Excomunión bajo late sentencia por el hecho de hacer eso. 1741. Pero volvemos a repetir, esto se refiere a los indios. No, no habla de los negros. Más adelante vamos a ver que recién es posterior la afirmación de referido a los negros. Y aquí estamos ya sí en una explícita condena de la esclavitud de los indios, de los negros, porque los frailes capuchinos de América, los capuchinos son los que lideran una rotunda oposición a la esclavitud de los negros, no solo de los indios, que eso ya estaba como muy asumido. Y fue así que, por influencia de los capuchinos, se hace una consulta al máximo órgano doctrinal de la Iglesia, que es la Santa Inquisición, lo que ahora sería el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Esta consulta se hace en 1686. Los capuchinos hacen la consulta y la Santa Inquisición, o digamos el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el dicasterio que tiene que defender la auténtica fe y las costumbres rectas en la Iglesia, eh, contesta las consultas. Entonces, vean la primera pregunta. ¿Está permitido apresar por la fuerza y el engaño a negros y a otros nativos que no han manifestado hostilidad alguna, es decir, que no son enemigos, que no se hace por la guerra? No, dice. No está permitido. Segunda pregunta, ¿está permitido comprar, vender o hacer contratos con negros u otros nativos que sin haberse mostrado hostiles, o sea, sin haber hecho en guerra, han sido hechos cautivos por la fuerza y el engaño? No. No se permite vender o hacer contratos con negros. Quienes son dueños de negros y otros nativos que sin haber mostrado hostilidad alguna contra nadie han sido capturados por la fuerza y el engaño, ¿no están obligados a dejar de nuevo en libertad a los indios? Sí, están obligados a dejarlos en libertad a los negros, a esos esclavos negros. Sí. Y cuarta pregunta, quienes han capturado, comprado y están en posesión de negros que sin haberse mostrado hostiles hacia nadie fueron apresados por la fuerza o el engaño, ¿no están obligados a compensar de alguna manera a esos esclavos? Sí, están obligados a compensar, por ejemplo, dándoles la libertad, ¿no?
Eh, es decir, en 1686 la Santa Inquisición se declara claramente en contra de la esclavitud de los negros. Pero, de nuevo, las monarquías no les interesaba que alguien conociera esto. O sea que todas estas cosas se tratan de ocultar sistemáticamente. Las monarquías en el poder civil de los diversos estados y ellos eran los que autorizaban o no autorizaban que un documento determinado emanado de la iglesia llegara o no llegara a los responsables de tomar las decisiones. ¿Cuáles fueron los principales activistas abolicionistas en el cristianismo protestante? Porque antes he mencionado las influencias doctrinales que provienen del mundo católico, pero en el cristianismo protestante también hay grandes personajes que finalmente lo terminan jugando un papel fundamental en la abolición de la esclavitud, porque ya en 1700, fines de 1700, el gran imperio del mundo ya no era el imperio español, ya no era el imperio portugués, sino el gran imperio del mundo era el imperio británico, que era dueño de prácticamente medio mundo y de los grandes mares del mundo. Fueron los cuáqueros, una secta del mundo protestante, los cuáqueros norteamericanos y británicos en 1688, los primeros que se oponen tenazmente a la esclavitud, a la compra de esclavos. También Benjamin Rush, pastor presbiteriano de USA, es el primero que funda la Sociedad Abolicionista de negros, 1755. John Wesley, el fundador del metodismo, y su discípulo Hutcheson, evangélico irlandés, también propugnan claramente que la esclavitud de negros era incompatible con el cristianismo, pero es William Wilberforce, que es evangélico, que era, digamos, brazo derecho del primer ministro británico de esa época, el que logra con su influencia y respaldado por todos los demás que ya dije, pero es William Wilberforce el que logra que el imperio británico ilegalice definitivamente el comercio de esclavos. Y lograr que el imperio británico ilegalice el comercio de esclavos es lograr que ya las empresas que eran avaladas por el imperio británico dejan de tener el aval del imperio británico y por lo tanto el tráfico de negros disminuye sustancialmente porque ya no es legal, sino pasa a ser completamente ilegal e incluso perseguido. Dentro, además de la influencia cristiana, tenemos que decir que esa bandera de la libertad tan propia del cristianismo, ¿no? Como yo dije al principio de esta charla, la categoría libertad y la categoría igualdad son dos ideas esenciales de la antropología cristiana. Bueno, esa idea de la libertad o esa reivindicación de la libertad radical de todos los seres humanos, propia del cristianismo, es asumida como bandera secular por los ilustrados posteriores, que se apartan de la iglesia, que rechazan a la iglesia, pero que adoptan la bandera de la libertad como la bandera propia de la ilustración, eh, que busca independizarse de la iglesia y la libertad de las ideas, etcétera, etcétera. Con todo ese trasfondo, también exigen la libertad de la esclavitud. De ahí tenemos que nombrar a Baudin, a Rousseau, a Diderot, a Condorcet, a la Sociedad de Amigos de los Negros que se fundó en Francia en 1788, y todo esto termina
cuajando en la Revolución Francesa, que suprime formalmente la esclavitud en 1794. No obstante, el decreto de la Revolución Francesa, porque todos los demás, Baudin, Rousseau, Diderot, Harcourt, Condorcet, todos esos, Montesquieu, todos esos eran intelectuales, pero esa influencia de los intelectuales pasa a convertirse en ley con la Revolución Francesa. Un decreto que en realidad no tuvo efectos reales porque se impuso la abolición de la esclavitud en 1794 y eh, menos de 10 años después, Napoleón la reinstaura a la esclavitud, o sea que la influencia desde el punto de vista legal o sociológico de la Revolución Francesa fue nula porque la reinstaura Napoleón en 1802. Sin embargo, son los países independentistas americanos los que de alguna manera siguen enarbolando la bandera de la libertad, en este caso la libertad de España, de la colonia, como colonias quieren ser independientes de España y junto con la independencia de España viene la independencia también de toda esclavitud. Y ahí Venezuela en 1810, Chile en 1811, Bolivia en el 26, México en el 29 son los primeros países americanos que declaran abolida la esclavitud. Inglaterra la ilegaliza recién en 1833. Uruguay, la esclavitud pasa a ser ilegal en 1842. Francia después, 1848, porque como les dije recién, en 1802 Napoleón impone de nuevo la esclavitud y de 40 años después recién Francia la abole. Eh, Estados Unidos posterior todavía, 1862, y bueno, las pequeñas islas de Puerto Rico, Cuba, 1886, y Brasil, que dependía del imperio portugués, de Portugal, es de los últimos países que abole la esclavitud. Eh, Conclusiones, podemos decir que el cristianismo siempre se opuso a la esclavitud desde la época de Cristo, desde la época de San Pablo, de la época apostólica. Pero los poderes monárquicos y los traficantes siempre impusieron sus poderes y sus intereses e impidieron la ilegalización a lo largo de todos los siglos. La pastoral de la iglesia logró atenuar eso, logró que muchos cristianos liberaran a sus esclavos y no volvieran a comprar esclavos. Pero el comercio de esclavos nunca se eliminó del todo y las monarquías siempre fueron tolerantes desde el punto de vista legal de la esclavitud. La corriente abolicionista es claro que surge en el seno del cristianismo. En el ámbito católico surge especialmente a partir de los capuchinos, pero en el mundo protestante la corriente abolicionista que más influyó fue la que a través de Wilberforce termina influenciando en el Imperio Británico para que abola la esclavitud en 1833. Por lo tanto, desde el Imperio Británico se va generalizando su oposición a otros países que vieron en el Imperio Británico un poder, algo a imitar. Por otro lado, los países americanos nuevos que se independizaban de la colonia española, sí, del Imperio Español,
también enarbolan la abolición de la esclavitud como parte de sus reivindicaciones de libertad. Eh, Como dije, los diversos intentos cristianos mm, en Gran Bretaña presionan y logran que la monarquía británica legalice la esclavitud y de ahí pase al resto de los países. Eh, la esclavitud fue declarada ilegal recién en el siglo XIX. La esclavitud declarada ilegal, pero la esclavitud fuera de la ley persiste hoy como ayer y persiste hoy con nuevas formas. O sea que lo que se declara ilegal es la esclavitud, se declara la esclavitud como ilegal ante las leyes de los estados, pero los traficantes de esclavos ilegales persisten y continúan haciendo su trabajo fuera de la ley. Veámoslo, las nuevas esclavitudes de hoy, el tráfico de niños y mujeres para la prostitución, la trata de niños y de mujeres para convertirlos en prostitutas y los trabajadores en condiciones barbáricas, este, y los migrantes. Se calcula que en el 2022 hay 50 millones de esclavos. ¿Por qué esclavos? Esclavos por deudas, esclavos por porque son utilizados para la prostitución y esclavos para la explotación económica. En la India, por ejemplo, los traficantes de esclavos reciben 12 euros de comisión por cada niño vendido para la esclavitud. Esclavitud que puede ser esclavitud para el trabajo, para la explotación o esclavitud para la prostitución. En Costa de Marfil, se considera que hay 200.000 niños secuestrados para el trabajo eh, de, del, de, del- del, de la cosecha del cacao, ¿eh? Principal fuente para la elaboración de los chocolates, ¿no? En el mercado no oficial de venta de esclavos de Costa de Marfil, un niño puede venderse por 230 euros, lo cual equivale a lo que podría ser en Uruguay un calefón de 50 litros, ¿eh? Y en algunas zonas de Costa de Marfil, un niño puede valer hasta 30 euros, solo 30 euros. También en el Congo, las minas de coltán, y ese mineral que lo utilizamos para los teléfonos inteligentes, son, las minas son controladas por mercenarios que esclavizan niños, también comprados a los países vecinos o en el mismo Congo. Y Ghana, que es uno de los principales productores de oro del mundo, también produce esclavos infantiles para sacar oro de las minas de Ghana. Y en zonas rurales de Ghana, un niño puede ser vendido por 8 euros. Fíjense que en la época de la esclavitud legal, los esclavos, como se vendían en mercados libres que todo el mundo conocía, por ejemplo, este, Cartagena de Indias, por ejemplo, Uruguay, Montevideo, ¿no? Los esclavos se cuidaban, porque era un producto altamente valioso. Los historiadores calculan que un esclavo podía ser el equivalente a lo que hoy serían 3.000 euros. Y se cotizaban ahí según oferta y demanda, según si era musculoso o no musculoso, si era mujer u hombre, si era viejo o joven, si tenía alguna enfermedad. Hoy, como los esclavos se venden en mercados invisibles, este, simplemente un niño que no vale se tira. Si se enferma o no tiene fuerza, simplemente se tira, se compra otro niño porque sale tan barato como dije antes, según los países.
en algunos países puede valer 30 euros o puede valer hasta menos, 8 euros como gana, ¿no? Entonces, no voy a estar perdiendo el tiempo en cuidar a un niño cuando puedo comprar otro y me sale más barato. Aquí tenemos esta película famosa, Sound of Freedom, de, protagonizada por Cavi Seal, el que hizo de Jesús en la película La Pasión de Mel Gibson. Cavi Seal representa a Tim Ballan, que fue un exfuncionario del sistema de seguridad de los Estados Unidos que dejó el sistema de seguridad de los Estados Unidos y se dedicó a recuperar niños. Y llegó a recuperar en Cartagena de Indias, en Colombia, y en Cartagena llegó a recuperar 120 niños esclavos por las mafias colombianas. Las esclavitudes actuales claman al cielo. La película Sound of Freedom lo muestra de una forma muy hermosa y muy vívida. Esas esclavitudes son conocidas por los países, por los organismos internacionales y por la Policía Mundial. Eh, Existe la esclavitud hoy, la esclavitud ilegal. Lo que se abolió, ya dije las cifras, las fechas, eh, tanto en el Imperio Británico, en Francia, como en los países americanos, lo que se abolió fue la esclavitud como hecho legal, pero sigue la ilegal. Las esclavitudes actuales son la prostitución, la droga, el alcohol, la pornografía, el sexo, el juego, los vientres alquilados. La Iglesia a lo largo de 2000 años no pudo impedir completamente el tráfico de esclavos durante 2000 años. Lo disminuyó, lo desacreditó, logró que eh, sus cristianos, sean por el lado católico, por el lado evangélico, presionaran para finalmente ilegalizar la esclavitud, pero no pudo impedir completamente el tráfico de esclavos. Ahora bien, podemos preguntarnos, hoy los estados modernos, que son poderosísimos, las policías, los poderes judiciales, las policías que tienen tecnologías extraordinariamente sofisticadas, bueno, los estados modernos están haciendo que las esclavitudes actuales de la esclavitud y la prostitución, de la droga, del alcohol, de la pornografía, del sexo y del juego y de los vientres alquilados eh, este, sean eliminados? Eso es la pregunta que nos podemos quedar al fin de esta charla. La esclavitud mm, fue un hecho que existió desde las civilizaciones antiguas, fue ilegalizada a partir del siglo XIX por influencia ciertamente del cristianismo, pero la esclavitud en nuevas formas persiste hasta el día de hoy y, como dije antes, las Naciones Unidas calculan 50 millones de esclavos en diferentes países del mundo hasta el día de hoy. Pues bien, hermanos, hermanas, quedémonos con esta preocupación. No podemos pensar que la esclavitud haya sido eliminada, sino que la esclavitud tiene que seguir siendo ampliamente rechazada y combativa, sobre todo en sus nuevas formas. Pues bien, con esto terminamos entonces la charla de hoy y damos por finalizada este tema que queríamos tratar con ustedes.